tardes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo andás? Bien. Hola, buenas tardes, ¿cómo andas, Paula? Qué bueno verlos. Va, Buenas tardes, una profe. forma de decir, porque veo nombres, veo más nombres que caripelas. Pero como ahora ya corregí exámenes y estuve con los listados, ya veo nombres que no me son tan indiferentes como pasa al principio. ¿Mm? Buenas tardes, profe. ¿Cómo vamos? Paula, antes que empecemos, ¿vos sabés si está confirmado alguna presencialidad en los teóricos de esta materia o algo, o en los prácticos? No se sabe todavía. Mira, a nosotros nos preguntaron qué tipo de actividad, obviamente que quizás tengamos la oportunidad de hacer algo antes de terminar el año así, supongo que eso tiene que ver con cómo nos vayamos organizando, fundamentalmente en relación con los espacios. Yo, por ejemplo, mis teóricos eran en el aula, ya ni me acuerdo el número del aula, mirá cómo está, viste, como que parece un espacio que hace tanto tiempo que no habitamos, que ya se me olvidó, la que está en el cuarto cuando apenas entras la 82. 80. 80, la 80. 80 la que está al lado de la escalera, 80. 80, la 80, exactamente. Y bueno, yo pensaba en función de esa aula, cuando nosotros empezábamos éramos 100 personas, hoy somos un poco menos, pero con el tema de la distancia y los protocolos, hay que ver si esos espacios los tenemos a disposición y en relación con la gente. Yo pienso que algún encuentro sí vamos a poder tener o algún trabajo práctico en comisión, pero bueno, por ahora planteamos que seguro va a ser el parcial, el próximo parcial. Ese sí lo vamos a hacer tete a tete, digamos. Bueno. Profe, perdón, ¿puedo preguntar algo? Ya que dijo que el parcial va a ser presencial, los que no son de Mar del Plata, ¿cómo van a hacer? Pues justo tengo una amiga que es de Tandil y no puede, o creo yo. Por eso digo, todo eso lo vamos a ir viendo. Seguramente aquellas personas que supuestamente en lugar de venir por el tema de la pandemia, alquilar y toda la historia, se quedaron en sus lugares, obviamente que vamos a tomar de manera virtual, con el justificativo adecuado, porque se imaginan que también esto implica una organización. Yo no puedo andar exigiendo una presencialidad cuando mucha gente, o por cuestiones o laborales, o por esta pandemia justamente, se tuvieron que volver a sus lugares y no están en condición de... O sea, que tienen la posibilidad de hacerlo de manera virtual, ¿se entiende? No les vamos a exigir, obviamente. Y otra cosita, el PTD dice que es el 11 de noviembre. Ay, pero ya No, estamos en noviembre. No, pero escuche, no, le pregunto porque hoy decidimos el parcial de medios y justo le iba a poner el 10 y como yo vi que el 11 es salud mental y el 8 es de infanto, lo quisimos pasar para el 17. Quería saber si como está en el 11, queda el 11, sí, obvio. Sí, obvio. Si nosotros decimos eso, decimos, ¿viste? Muchas gracias. Somos gente de palabra. Bueno, espero que estén bien. Cómo cuesta las vueltas, ¿no? Las vueltas de la vida. Se tiene que ir acomodando. Me parece que, bueno, esta vuelta está bueno en el sentido de que, bueno, es un segundo cuatrimestre y ¿qué implica? Implica que estoy frente a un grupo ahora de 45 y ahora entra Evelyn Martínez y somos 46. Y bueno, otra de las cosas que me gustó mucho más en el recuperatorio, de conocer desde las caras de ustedes, ¿no? Porque es duro dar clase con tantos nombres. Por eso
más allá de que también tomo conocimiento y sé que es difícil a veces, o porque no tienen conectividad, o porque no pueden, o por dónde están, el tema de la camarita. Dar clase es importante que haya un rostro de figura humana, digamos, ¿no? Porque si no es como que uno está hablando como loco malo frente a un par de nombres, digamos, de la guía telefónica sería. Pero bueno, como les decía, ahora arrancar el segundo cuatrimestre con ustedes tiene otra característica que tiene que ver que ustedes ya tuvieron la posibilidad de transitar el parcial, ¿no? Y que sin duda han incorporado y han revisado cuestiones que vimos y, como yo digo, a veces ese es el momento donde cae el cospel, ¿no es cierto? Donde aparece el dispositivo, digamos, estos ejemplos que les dimos, para que puedan ustedes articular la teoría, ¿sí? Y repensar algunas cuestiones con ejemplos claros. La verdad que los trabajos en términos generales estuvieron bien. Siempre que uno es docente, y más cuando da tanto tiempo, por ahí espera tenerlos aprobados a todos, ¿sí? Pero bueno, los que fueron al recuperatorio y seguramente los que irán después al otro parcial, van a tener la experiencia de los compañeros y de la cursada, que para nosotros es importante porque fíjense que de alguna manera les dimos la posibilidad de que ustedes se paren frente a un tema y cómo organizarse, y cómo uno se organiza desde lo discursivo. Si bien está escrito, bueno, se organizaron desde lo narrativo de cómo abordar un tema. Entonces, esto también les va a servir el día que lo hagan en el parcial, donde en realidad es, al ser oral, ¿sí? Uno tiene que tener otras habilidades que tienen que ver con la posibilidad de transmitir y incorporar conceptos que son particulares y que han aprendido acá, y conceptos muchas veces que vienen de teorías que implican determinadas cosas, que no es un concepto claro y preciso y que no admite algún tipo de ambigüedades. Y esto les va a dar la posibilidad a ustedes de fortalecer sus conocimientos y poder, fundamentalmente creo que poder transmitirlos es importante. Bueno, como vamos a tratar un poco de hacer una breve síntesis, y por ahí con el mismo ejemplo del parcial, vamos a iniciar la clase de hoy y vamos a recordar de alguna manera algo que falló en muchos de los exámenes, como la generalidad. Yo les decía, bueno, si estamos hablando de algo, tenemos que conceptualizar de qué hablamos. Y nosotros venimos hablando de salud mental. Si bien tienen varios textos, por ahí nos queda piola y tener la posibilidad de acordarnos el concepto de la ley, de cómo reconoce la ley la salud mental. Digamos, ustedes si tienen sus apuntes pueden ir revisando, porque seguramente van a ir tildando cosas que ya hemos visto hasta ahora. La ley de salud mental, ¿se acuerdan que tiene un concepto de salud mental? Y un concepto de salud mental que es coherente con lo que quiere transmitir y con lo que va a ofrecer el Estado a los usuarios de esta ley. Entonces la ley nos dice, es difícil, yo siempre digo, no tienen que memorizar las conceptualizaciones, tienen que saber explicarlas como ustedes las entienden y los conceptos. La ley de salud mental, para mí, desde mi punto de vista, es, en la redacción, es como rara. Se las voy a leer. Pero, ¿por qué se las voy a leer? Primero, para recordarla, y segundo, para que vean de qué manera podemos decirla y tenerla en cuenta
incorporando otros conceptos. A ver, esperen que hay alguien que está aquí, que llegan tarde. Entonces me hacen abrir la puerta. Ahí va. Bueno, la ley reconoce, primero y principal, y que tienen que quedarles claro, es que la ley dice que la salud mental la toma como un proceso. Y esto lo vimos acá, y que muchas veces, y lo vi en los parciales también, en el recuperatorio y algunos conceptos que había ahí, no es un estado, es un proceso, y como proceso es cambiante, y que dice que está determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Dice, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de derechos humanos, sociales y sociales de toda persona. En realidad, cuando nosotros decimos que esto implica una dinámica de construcción social, estamos diciendo, o podríamos denominar esa construcción social ciudadanía, porque es la ciudadanía la que nos da, yo me reía porque cuando digo esto me sale lo de la propaganda de la cuidadanía, no es la cuidadanía, es la ciudadanía, que tiene que ver con que la ciudadanía nos da la posibilidad de concretar nuestros derechos humanos y sociales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la salud mental es un proceso que va a estar determinado por estos componentes y que en la medida en que son preservados y que se mantienen, van a posibilitar una construcción social, o sea, van a posibilitar la ciudadanía que va a estar vinculada a que este sujeto, que es un ciudadano, pueda concretar sus derechos humanos y sociales. ¿Se entiende? ¿Y por qué me gusta volver a traerles este ejercicio? Y quizás para que ustedes lo confirmen y lo afirmen. ¿Por qué? Porque la ley, fíjense, que nos trae ya un concepto teórico. ¿De qué nos habla la ley? ¿De qué concepto teórico que vimos ustedes podrían relacionar? La desmanicomialización. La teoría de la complejidad también. La teoría de la Morín. Como concepto teórico, digo la teoría de la complejidad de Morín. ¿De quién? El abordaje de Morín puede ser, si no, digo, a veces los nombres fallan. Sí, pero que habla vimos... de que, a ver, dale. Claro, de que no es solamente una dimensión la que afecta, porque reconoce al ser humano como un ser biopsicosocial, y entonces es complejo, es un proceso complejo determinado por todos estos factores, ¿no? Y bueno, y también yo algo que siempre rescato de que, porque a mí, yo elegí justamente el dispositivo para analizar en el parcial que toca el tema de la ley, y el de los 53 a 33 pasos, ahí recuerdo, 33, sí. 43 pasos, algo así igual. Y lo que más me estuvo resonando en mi cabeza cuando veía era que lo que dice la ley es la presunción de capacidad, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Acercarse al otro desde ese punto de vista es muy diferente que si nos acercamos considerando una incapacidad. Bien. Sí, está bien, es parte de todo esto, pero yo me refería a la mirada que tiene la psicología social, ¿sí? Fíjense que toma al sujeto en esta dimensión histórica, o sea, desde, si uno recuerda el concepto de espiral dialéctica, ¿se acuerdan la espiral dialéctica? Que tenía que ver con esa forma que tienen de representación gráfica, de esas vueltas de espiral que implican en el vértice, o sea, la representación gráfica es esta de cono invertido, donde el vértice aparecen los vínculos fundantes desde que el sujeto nace, y estas vueltas de espiral tienen que ver con la historia del sujeto, ¿sí? De ahí en adelante, y qué es lo que le pasa, cómo se va a relacionar con el medio, ¿sí? Entonces, va a tener este sujeto un componente histórico, no es lo mismo una persona
que nació acá en la provincia de Buenos Aires que aquella que es de una comunidad mapuche, siempre digo por ahí el mismo ejemplo, mapuche, en el medio de la escollera, de la cordillera, ¿sí? Como no es lo mismo pensar en el pescador que está a 200 millas del mar, que está en un barco de bandera de Bahamas y es ruso. ¿Se entiende? Claro, porque son culturas diferentes y son adquisiciones distintas que han tenido Exacto. de sus familias y de también lo vincular que tuvieron con sus pares. Exactamente. Por eso el componente histórico, el componente social, ¿sí? O, digamos, y cultural, son fundamentales en las relaciones. Por eso hablo de la psicología social, de la posibilidad del entorno, de donde uno nace, cuál es su cultura, cuáles son sus costumbres, ¿sí? Los biológicos relacionados con la cuestión propia, no es lo mismo que yo tenga una enfermedad inmunológica que va a comprometer mi cuestión biológica, o que tenga una enfermedad genética, o cualquier cosa que altere mi biología, que aquella persona que está sana en ese punto, y lo mismo desde el punto de vista psicológico. Y cuando uno toma estos componentes, habla también del grado de vulnerabilidad del sujeto en ese proceso. Entonces, tomamos la definición de la ley, porque estamos hablando de todo eso. Entonces la ley nos tiene que remitir a ese proceso de construcción del sujeto que ustedes también vieron en relación con la constitución del mundo interno, ¿se acuerdan? Fíjense cómo vamos relacionando todo. Vimos la constitución del mundo interno del sujeto. Entonces ya sabemos que hay una escena interna, una escena externa, ¿sí? Y en este actuar, en esta relación dialéctica que tenemos con el mundo y el entorno que nos rodea, hay una construcción y aquello que sucede en el mundo externo nos va a conmocionar en algún punto, en lo interno. Fíjense, la pandemia sucedió en el mundo externo y de repente nos encontró hace un año, venimos ya para 2 años metidos en las casas, mirando el televisor, con temores, con ansiedades. Algunas personas se vieron interrumpidos sus proyectos de vida, a lo mejor algún trabajo, a lo mejor hay estudiantes que estaban acá y que alquilaban y que se tuvieron que volver a sus casas, como decía una compañera, a lo mejor otros tuvieron que dejar de estudiar. O sea, fíjense cómo el mundo externo, esta realidad impacta el proyecto personal de cada uno. El proyecto personal, la cuestión psicológica, alguna enfermedad seguramente. Aquellos que tuvieron COVID hoy tienen quizás las secuelas de esta cuestión, algunos se nos murió algún familiar y también tenemos ese impacto. Fíjense cómo está relacionado con la psicología social, con una mirada bien pichoniana. ¿Se entiende? Y en este sentido, yo también tienen que rescatar, primero, la salud mental, entonces, ¿cuál es el concepto que me va a enmarcar? Y segundo es la terapia ocupacional en la salud mental. Perdón, en terapia ocupacional. ¿Lo dije bien? No sé, me parece que dije algo raro. Bueno, sería terapia ocupacional, la salud mental, y después, ¿qué es la terapia ocupacional en este marco de la salud mental y cómo se relaciona con la dinámica de este proceso que se da en relación con la salud mental? Entonces, fíjense, yo les di una definición de Cronenberg, que seguramente la tienen anotada, porque está bueno que también la tengan presente. Y se acuerdan que yo les hablé de una terapia ocupacional que está pensada en clave social, porque promueve procesos de empoderamiento, de emancipación, de construcción de subjetividad y de ciudadanía. Fíjense cómo retomo también esto de ciudadanía, que de alguna manera trae también la ley de salud mental.
a través de métodos y técnicas de intervención sociosanitaria en pos de la mejora de condiciones de vida y de salud. ¿Se acuerdan de esa definición? ¿Se acuerdan? Sí, y la analizamos. Ahí está. Y la analizamos y también hablamos de cada uno de sus conceptos, que quería decir emancipación, construcción de subjetividad, de ciudadanía, bueno. Y por eso digo, fíjense cómo ustedes tienen que ir rescatando, ir hilando estos conceptos, porque ahora ya los tienen que tener incorporados. Entonces, lo que vimos en el primer cuatrimestre tiene que ver con esa base teórica, esos núcleos teóricos, que de alguna manera le dan la base de sustentación a la intervención de terapia ocupacional en el área de salud mental. Entonces, estuvimos viendo toda una mirada teórica que viene desde el psicoanálisis, con Melanie Klein, con las posiciones de Melanie Klein, ¿sí? Después retomamos los conceptos pichonianos, ¿sí? Que hablan de los objetos, las relaciones de objeto como estructura interna del vínculo. Entonces hablamos de la teoría del vínculo de Pichon-Rivière, y ahí fuimos desarrollando digamos, los conceptos teóricos que son fundamentales para siempre tenerlos en cuenta desde dónde partimos cuando hablamos. Porque es esto, cuando ustedes, yo siempre digo que es interesante ver el proceso que ustedes hacen como estudiantes. ¿Se acuerdan cuando ustedes seguramente empezaron a estudiar terapia ocupacional y tenían que decir, ¿qué estás estudiando? Terapia ocupacional. Y era la peor pregunta que te podían hacer, porque de alguna manera, para hacer una síntesis, yo me acuerdo que decías rehabilitación, como diciendo, no tengo ganas ¿entendés? De explicar tanto, pero bueno, cuando uno va pasando los años, digamos, si ustedes ya están en tercer año y ya siguen diciendo lo mismo, estaríamos en graves condiciones, digamos. Justamente el tema es que vayan adquiriendo estos conceptos, porque son, digamos, las herramientas que ustedes van a tener para poder definirse y encontrarse en relación con la identidad profesional. ¿Se entiende? Bien, por eso está esa parte que todo el mundo dice, no, pero a mí me gusta la terapia ocupacional de físicos, la de salud mental, la de niños, de adultos. No, la terapia ocupacional es un modelo, es una, y digamos, y después va a tener distintas áreas, digamos, porque tampoco podemos pensar en si todas las teorías nos están diciendo que hablamos de un sujeto biológico, psicológico, social y espiritual, no lo empecemos a descuartizar nosotros, ¿sí? En ese sentido, digamos, cuando ustedes están con un paciente en un tratamiento de rehabilitación física, están con la integralidad del sujeto, y esa intervención tiene que ser integral. Ahora, si ustedes van a ese sujeto y se dedican, por ejemplo, a restablecer una función y a darle un protocolo de ejercicios para fortalecer el bíceps después de tener un yeso o un brazo inmovilizado, y no pensamos en qué circunstancia tuvo el accidente, en qué circunstancia pasó, cuál era su trabajo, qué le pasó, si pudo rehabilitarse, con la inserción laboral, en el manejo de la familia, digamos, qué conmoción le trajo tener que, no sé, que verse con una amputación, digamos, y con todo lo que implica psíquicamente para este sujeto. Para los sufrimientos psíquicos. Exacto. Porque también frente a eso pueden generar diferentes sufrimientos, depresión, ansiedad, puede tener un montón. A veces también muchos generan ataques de pánico porque no saben qué hacer frente a determinadas. Se encuentra con ese nuevo cuerpo, imagen corporal, que después lo vemos seguro un cuerpo, y ahí es diferente, porque hay un esquema corporal nuevo. Esa persona tiene que tener otra estructura, porque ya cambió su estructura, su mundo interno también, entonces se relacionaron todos tiene que ser creativo, va a tener que empezar de nuevo
a empezar de nuevo con su trabajo, y cómo hace si te falta un segmento corporal. Entonces se relacionan todos los temas. Y la Exacto. inclusión laboral. Y vos fíjate que vos decís, bueno, y tiene que ser creativo, sí, pero el tipo le vienen de amputar una pierna, ¿viste? ¿Qué creatividad podés tener cuando también tenés que elaborar un duelo del cuerpo, armarte, digamos? Entonces, todos estos procesos, yo cuando dicen, no, a mí me gusta la parte física, como diciendo esto, ¿viste? No, tenemos que ser profesionales, y esto lo tenemos que encarar seriamente. Una cosita, hola. Sí, Cintia. A ver si prendo la cámara, si me escuchan bien, ustedes me dicen. ¿Cómo están? También estaba pensando que nosotros siempre estamos hablando de cómo se siente la otra persona, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a tener la mirada puesta en eso, pero también manejar nuestras propias ansiedades. Porque creo que cuando nosotros nos formamos, o es lo que me pasa a mí particularmente, por ahí podemos llegar a pensar en algún momento que vamos a salir con todas las herramientas y con todo el conocimiento y ya a comernos el mundo, digamos, una cosa así, y en realidad tenemos que también entender que tenemos que respetar los tiempos de las personas también, porque eso, como decías recién, no es que, bueno, le decimos, hace este, hace lo otro, y la persona va a responder enseguida. A lo mejor tiene que elaborar un duelo, y bueno, eso también, manejar nuestras propias ansiedades también. Exactamente, y esto de elaborar un duelo, el terapeuta, ¿qué hace? El terapeuta va a estar acompañando y va a sostener ese momento. Y seguramente va a haber momentos de llanto, de dolor, de crisis, de no querer hacer nada. Y también está bueno, y a veces esta cosa que a los terapistas ocupacionales, en términos generales, lo he visto también en las prácticas clínicas, cuando trabajaba en la clínica recibiendo alumnos, como que nosotros estamos más vinculados al hacer, y pareciera que estamos impedidos de decir. Es todo lo contrario. También hay que poder poner palabra a las cosas que sentimos, a las cosas que pasan, y poder acompañar en el dolor del otro. Y como dijimos y trabajamos sobre esto, en relación a la transferencia y a la contratransferencia, ¿qué me pasa a mí con el dolor del otro? Y tener la posibilidad de una supervisión en caso de que se complique una situación donde a la hora de intervenir, en lugar de intervenir la terapeuta, termine interviniendo la persona. ¿Se entiende? Ah, por eso está la disociación instrumental. Pero Ahí está. por eso a lo que voy, igual yo lo dije como todo junto, es obvio que es un proceso y que va de a poco y que se va a tener que ir hilando y que se va a tener que ir acompañando y viendo los momentos de cada uno y el proceso de cada uno, de un lado el terapeuta y del otro lado también el paciente. Y juntos tratar de ir avanzando de a poquito, pero también están estos procesos. Bueno, a mí me pasó algo muy parecido. Yo a veces cubro consultorio de traumatología, y que hay un enfermero específico, y realizamos curaciones de amputación. Y yo me pongo un poquito siempre a hablar un poquito con la persona cuando entra. ¿Cómo estás? ¿Qué sentís? Y me dice, la vez pasada a mí no me hablan a mí, me dice nunca. Me curan rápido y me sacan. Me digo, no, pero yo quiero saber cómo estás. ¿Cómo te manejas en tu casa? ¿Tenés dolor? ¿Sentís dolor en esta parte? Le digo, ¿cómo estás vos en tu casa? ¿Cómo ahora te manejás? Y eso me lo dio la terapia. Porque yo en enfermería también lo tenía, pero la terapia me hizo ponerme mucho más en esto más holístico, que yo siempre, vos me conocés, yo siendo un enfermero era así también, pero la terapia me hizo esto más de que es mucho estar con la persona. Vos podés rehabilitar una función, podés realizar cualquier cosa, pero tiene que también ver cómo está esa persona en ese momento, si está motivada, si está interesada, si tiene interés en la actividad que va a realizar, si está ella cómoda, si está pasando un proceso interno, tiene otros problemas.
Entonces todo va con todo. Sí, además, bueno, esto que decís, vos fíjate qué interesante lo que trae Franco, que es la humanización de las prácticas médicas, que les debe pasar a ustedes también, cuando han ido al médico alguna vez y a veces ni siquiera hay un registro visual del médico, ¿viste? Anota y pregunta 2 o 3 cosas y digamos, y es todo tan rápido, todo fast food, ¿viste? Como es todo express. Digo, en cambio, cuando viene alguien al que vienen a hacerle las curaciones, vienen, le pongo 2 gasas, pum, pim, pum, tiro lo otro, bueno, chao, que le vaya bien, y nadie le preguntó cómo se sentía. Entonces, ¿cómo pasás esto de ser un objeto a ser un sujeto para el otro? Es muy importante lo que decís. Y bueno, eso es parte de los vínculos, y seguramente en ese trato, y que entiendo también que la profesión de enfermería, que tiene que ver con, a veces hay poco recurso humano y uno tiene que hacer las cosas rápidas, pero viste, el que está esperando la mirada del otro, nos pasa a todos nosotros, digamos. O sea que es así, es parte de la circunstancia. Y ustedes lo van a ver ahora cuando trabajen con Analía, cómo es el proceso de enfermar, digamos, ¿sí? Que es tan importante para tener en cuenta estas instancias, porque fíjense que tiene que ver con esto, ¿no? Yo vengo hoy, ponele, yo hoy pensaba, estaba medio, no sé si bajón, pero viste, con poca pila, yo me sentía. Y yo después digo, no, pero después yo sé que me va a pasar, porque yo me engancho y me gusta la docencia, entonces me estimula. Y bueno, y esta cosa de, digo, ser consciente de esto, estoy media bajón, ¿cómo va a ser la clase? Le tengo que poner onda, porque si no, viste, digamos, está la previa. Pero ponele que te pasa algo en tu vida personal y te impacta, ¿sí? Y yo tengo que venir a dar la clase. Y tiro los conceptos que sé y digo, bueno, chicos, estudien. Ustedes van a sentir una diferencia, ¿sí? Puede ser esa diferencia que haga, de que estén atentos, de que estén escuchando porque la clase es interesante, o esa clase que termina siendo aburrida, monocorde, todo en el mismo tono, ni una pregunta, ni una respuesta. ¿Se entiende lo que digo? Lo mismo es el enfermar. Todos vamos y de repente yo cierro acá y de repente tengo un accidente en el auto. Entonces, ¿cómo en un minuto me cambió la realidad? ¿Sí? Y bueno, y creo que hemos tomado mucha conciencia en este año y medio con la pandemia, hemos tomado conciencia de que estas cosas pasan de un momento a otro, porque la vida nos impide hacer a veces esta reflexión. Acá Lautaro me dice, a ver, profe, si queremos tener un enfoque un poco más sobre alguna área, como por ejemplo un síndrome, ¿qué sería, Lautaro? A ver. No, ¿Podés? justo, profe, perdón, no hablé porque justo estaba hablando de otra compañera, entonces no cerré la idea. Bien, si por ejemplo nosotros queremos tener un enfoque un poquito más en base a la salud mental y no tanto rehabilitación física, ¿se puede decir que tenemos más el enfoque sobre algo o simplemente decimos, nada, quiero ser TO en esto y nada más? Es como que me quedo bollando la idea que vos estabas hablando, viste, de que somos TO en sí, y me generó la duda, la verdad. No, el tema es así, es que la formación, sin duda, por ejemplo, ustedes van a ver que los primeros años ahí es como un básico y después empezás. Este año es salud mental, el año que viene va a ser lo físico, en cuarto año lo laboral, bueno, lo pedagógico, es como el terapeuta ocupacional en escuelas, digamos. Hay distintos, es como que la formación de la carrera es muy generalista, digamos, vamos a ver todo, pero la verdad es que pasa como con todas las carreras, cuando uno se recibe, empieza, a veces tenés la suerte de conseguir un trabajo que tiene que ver con lo que te gusta, y está buenísimo, y a veces empezás a trabajar en algo que no habías pensado, pero el enfoque que le das vos por ahí te termina entusiasmando, ¿entendés? Digo. Sí, claro, obvio.
Pero eso es una construcción que uno va haciendo con la formación después de posgrado también. Claro. No sé si responde a la pregunta. No, sí, está perfecto, está claro. Gracias, Bien. profe. Yo digo, tomando todo esto y además esta construcción de sujeto, de la subjetividad también en el marco en que nos vamos a ir moviendo, pensaba que lo que vamos a empezar a ver ahora, nosotros llegamos hasta el cuatrimestre anterior, hasta el momento de la entrevista, que era el momento del encuentro con el otro, ¿sí? Que vimos, los mecanismos que se dan, pudieron aprender, digamos, los conceptos, la importancia de ese primer encuentro. Seguramente ustedes hemos visto las películas estas que les recomendamos, seguramente ustedes tuvieron alguna vez una primera entrevista con un analista, con aquel que hace terapia, han tenido alguna entrevista de trabajo, y uno sabe que ese momento de la entrevista es un momento importante porque es una primera impresión para un otro también, ¿no es cierto? Digamos, a veces se dice que, por ejemplo, en lo laboral, no tenés una segunda oportunidad para una buena impresión. ¿Viste? Caíste mal y bueno, no sé, a lo mejor no te llaman más para un trabajo. ¿Se entiende lo que digo? Uno no tiene esa segunda oportunidad. Pero sí, en este aspecto, en el momento, nosotros desde terapia ocupacional vamos a tener distintas áreas de inserción laboral, que es un poco lo que decía Lautaro, y en el área de Recording in progress. no sé por qué a veces, ¿no viste? Como que entran todos y algunos quedan y que esperan ser admitidos. No entiendo. Todavía ese capítulo no lo aprendí. Bueno, entonces pensaba que nosotros estamos trabajando con personas que son personas vulnerables. Entonces se me ocurrió también la posibilidad de, a ver, tengo que admitir, ahí está. El concepto de vulnerabilidad social, que si quieren se los escribo en el pizarrón, a ver si me sale. Entonces, esperen que me están llamando para entrar, ya está. Bueno,
Entonces, el concepto sería la vulnerabilidad social, lo voy a poner así para la vulnerabilidad social, define la condición social de riesgo. La condición de riesgo, de dificultad, que inhabilita de manera inmediata no soy muy rápida con la compu, de manera inmediata o en el futuro a los grupos afectados en la satisfacción de su bienestar en tanto subsistencia y calidad de vida. Coma, en contextos socio-históricos determinados. Bueno, entonces, fíjense, acá tenemos esta definición, es la vulnerabilidad social, define la condición social de riesgo, de dificultad, la condición social, de riesgo, de dificultad que inhabilita de manera inmediata o en el futuro, esperen que estoy admitiendo también, estoy a 4 manos, ahí está, bien. El futuro a los grupos afectados en la satisfacción de su bienestar, en tanto subsistencia y calidad de vida en contextos sociohistóricos determinados. ¿Ven cómo también se van entrecruzando estas variables de las que venimos hablando? Fíjense, piensen en un grupo vulnerable, a ver si se les ocurre. Los niños, un grupo de niños. Pero por su condición de que, podría decir, un grupo de niños. Por su condición de niños, propiamente dicho, o por su condición de vivienda, o por su condición de contención familiar. Creo que la gente que vive en la calle, o que está... Bueno, ahí tenés un grupo. Recursos. Personas en situación de calle. El adulto mayor. Los adultos mayores con Alzheimer. Fíjense cómo podemos encontrar, además, ponele, adultos mayores, bien, personas mayores con Alzheimer, personas mayores que viven solas, que no tienen red social de contención. O personas mayores que no tienen dónde vivir y alojar en un lugar es el triple de valor que lo que pueden abonar, por ejemplo. O que no tengan acceso a la salud, por ejemplo. Ahí está.
fíjense que lo que estamos hablando, o personas con padecimiento psíquico, fíjense las películas que vieron para el examen, los dispositivos, personas en situación de calle, personas con enfermedad mental, ¿sí? Grupo vulnerable, travestis, trans, grupo trans, ¿se entiende? Fíjense que grupos de discapacitados, fíjense que es toda la población, nosotros vamos a trabajar en términos generales con población que quizá, como dicen ustedes, bueno, personas mayores, personas menores, los niños también son grupos vulnerables. Pero además va a estar atravesado por la patología o por otras cuestiones, ¿se entiende? Entonces, lo que estamos viendo es cómo operan esas dimensiones que se entrecruzan, en el sentido ¿Puede de... ser también, Paula, la violencia intrafamiliar? Sí, las mujeres que sufren violencia de género, totalmente. Fíjense que desde lo social, las posibilidades que la sociedad ofrece a sus ciudadanos, ¿sí?, para que se satisfagan sus necesidades, tiene que ver con la producción de un bienestar. Fíjense esto que les estoy diciendo, como uno lo analiza en relación con la ley, con su bienestar, y desde los sujetos, las condiciones individuales que favorezcan o se interpongan en ese bienestar. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que es interesante pensar que además de la condición que tenemos todos, se juega esta variable que tiene que ver con la vulnerabilidad. Entonces, nosotros, a ver si lo puedo sacar ya. Voy a ver si... No sé si les parece práctico que escriba acá o... Sí, es lindo. Profe, un grupo puede ser un grupo sin patología, un grupo barrial en donde no tengan, como dijo Juliana, que no tenían acceso a la salud, pero sí un grupo alejado barrial que no tengan acceso a varias cosas, como el transporte, como la escuela, es un grupo vulnerable también. Claro, sí. Sí, es como decir, bueno, por ejemplo, como yo les digo, como he trabajado yo les doy el ejemplo con pueblos originarios, con los mapuches. Yo he trabajado durante años en un programa de extensión, entonces por ahí también los pueblos originarios son pueblos vulnerables, ¿sí? Puede ser un pueblito chiquito en la provincia de Buenos Aires o en el medio del campo, se sienten vulnerables porque están en el medio del campo y no pueden acceder a un montón de cosas, digamos. El grado de vulnerabilidad no pasa únicamente por la patología, digamos. Tiene que ver también con esa posibilidad de construcción de ciudadanía. ¿Se entiende? Bien. Entonces, nosotros vimos todo esto, hablamos sobre las entrevistas y este primer encuentro que vamos a tener. Lo que también vimos, o no sé si lo vimos, ya lo vamos a volver, tiene que ver con la terapia ocupacional y los ámbitos laborales de desarrollo. Esto es un genérico para acomodar la cabeza de lo que vamos a ver. Nosotros, en el ámbito de la salud mental, digamos, vamos, según la ley, y como alguien manifestó también, no me acuerdo quién habló de la desmanicomialización, ustedes saben que el proceso de la ley es un proceso largo porque también tiene que haber recursos para que la ley se ponga en marcha, en el sentido de satisfacer las necesidades del bienestar psíquico de las personas. También tienen que tener la posibilidad de saber dónde ir y dónde atenderse. Entonces, no es únicamente cerrar los manicomios, hay un proceso de desmanicomialización que hace que dispositivos que seguramente ustedes el día de mañana, fíjense, yo me recibí y me empecé a trabajar en una clínica psiquiátrica, digamos. Entonces,
digamos, los dispositivos no existían, o sea, salvo el hospital de día, ¿se entiende lo que digo? Digo, ahora, en otro paradigma, lo importante van a ser los dispositivos, y ustedes seguramente van a trabajar, o a lo mejor van a crear y recrear y decir, bueno, yo voy a poner un centro de día, yo voy a poner esto, digamos, y ustedes mismos son sus propios, son emprendedores de lo que quieren hacer. Los ámbitos laborales de la terapia ocupacional, tenemos la clínica psiquiátrica, voy a poner la clínica entendida como la intervención de la clínica. El hospital de día, digo, hospital de día, la atención domiciliaria, Profe, ¿el hospital de día también abarcaría los centros de día que no están categorizados como hospitales? ¿O es otra cosa? ahora te digo. No puedo masticar y subir escaleras, como dice un amigo mío. No puedes masticar chicle y subir escaleras. Entonces estoy escribiendo. Ahí está. Lo que me decías, el hospital de día. Que habíamos puesto en ámbito laboral el hospital de día. También estarían los centros de día, que no Exacto. son directamente hospitales. No, pero el hospital de día, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta de lo que es, por ejemplo, en el regional tenemos un servicio de salud mental, de internación, pero también cuando el paciente se va de alta, ¿sí?, de ese proceso, tiene otra instancia que decir, bueno, ahora vas a dormir a tu casa, ¿entendés? Vas a volver a ir a tu casa con la medicación, pero de día venís a las actividades con el resto de tus compañeros. Es como una cuestión de gradualidad hasta la alta definitiva, ¿se entiende? También pueden ser, profe, que sean privados Sí. los centros. Nosotros fuimos con medios hace mucho a Casa Abierta, algo así se llama. Ahí está. Que trabaja Mariana. Claro. Eso también sería, ¿no? Sería como lo que vos estás contando, Paula. Exactamente. Ahí, esto sería un centro de día. Un centro de día. Claro, el funcionamiento. Después, digamos, son una serie de actividades que de alguna manera implican este proceso de desmanicomialización también. Bueno, tenemos esta oferta. Esto es de salud mental, ¿no es cierto? Pero, y digo, ¿por qué nombro en estos lugares? Porque acá el terapista ocupacional, sin duda, en cualquiera de estos ámbitos laborales, hay una situación, porque vamos a empezar a hablar del proceso terapéutico. Acá sí, en estos ámbitos, uno toma una entrevista, la entrevista le va a servir como terapista ocupacional para percibir al otro, para tener una aproximación con este paciente. Después le va a hacer una evaluación, ¿sí? Y voy a poner acá, digamos, yo para ordenar. Estoy ordenadora hoy, mira. Me levanté ordenando. El proceso. El proceso terapéutico se va a dar por partes que tiene que ver con la entrevista. ¿Cuáles son los pasos de un proceso terapéutico? La entrevista. La evaluación. El tratamiento. Y seguramente después el alta. El alta y después alguna cuestión de seguimiento de esa persona. Profe, Sí. ¿no? ¿Es tratamiento alta y seguimiento o tratamiento, seguimiento y alta?
A ver, si vos, el proceso terapéutico estás en una clínica psiquiátrica y tuviste un brote psicótico, te internaron, tuviste la posibilidad de, con todos los profesionales, de tener una entrevista, desde las distintas áreas te van a estar evaluando, ¿sí? Vas a entrar en tratamiento, ¿sí? Y seguramente en algún momento te van a dar el alta. Pero el equipo profesional va a decir, bueno, vamos a hacer un seguimiento, y a lo mejor en este seguimiento a esta persona le dicen, bueno, a partir de mañana, en lugar de estar internado, vas a venir al centro de día, ¿sí? Entonces, o por consultorios externos a veces se hace. O consultorios externos. Lo que pasa es que desde terapia ocupacional, cuando uno genera dispositivos que tengan que ver con lo grupal, ¿sí? O a lo mejor esta persona requiere, pero los quiero ordenar, porque no requiere desde terapia ocupacional también, alguna estrategia de intervención específica. Digo, una estrategia de intervención. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si este sujeto que tiene el alta, y yo digo, bueno, venite al hospital de día, y vas a hacer, por ahí, viste, como dicen, bueno, que haga porque la familia también necesita, que esté contenido, bueno, durante un tiempo hospital de día, y después vamos a empezar a pensar algún tipo de intervención, como por ejemplo, que esta persona necesita insertarse laboralmente, entonces le vamos a ofrecer la posibilidad de revisar cuáles son las escuelas de oficios, qué es lo que le gusta, dónde podría insertarse, o a lo mejor necesita una reorganización de su tiempo libre, ¿sí? Porque está todo el tiempo en la casa, porque no hace nada. Entonces va a haber una estrategia de intervención específica, ¿sí? A lo mejor se entusiasma y puede ir a hacer algún deporte, o puede ir, si le gusta leer, ir a la biblioteca, y son intervenciones en lugares que no son médicos, ¿sí? Que no aparece desde la farmacología ni de la asistencia terapéutica, pero que de alguna manera son estrategias que lo van a ayudar, ¿sí? Y van a generar efectos importantes en el paciente. ¿Se entiende? Yo cuando digo alta le estoy diciendo el alta de la internación. No sé si se entendió. Sí, se entiende. Está bien. ¿Sí? Bien. Fíjense que dentro de las estrategias de intervención, después vamos a tener un montón de dispositivos. Por ejemplo, dispositivos en otro ámbito laboral, ¿no? Donde alguien pueda estar trabajando en un programa de personas en situación de calle, ¿sí? O en la revista Hecho en Buenos Aires, ese dispositivo que les pedimos para que vieran. Es un dispositivo sociolaboral, fíjense qué interesante, o sea, es otro tipo de estrategia donde ahí el sujeto no está considerado paciente. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no siempre estamos trabajando con pacientes. Cuando hablamos de pacientes lo hacemos porque es un paciente que está en una clínica internado. Sino, lo que también es difícil de incorporar esto es que son usuarios. En estrategias, perdona que te interrumpa, en estrategia de intervención también estarías hablando de usuarios, entonces. Claro. Ya dejó de ser paciente. Sí, claro. En realidad la palabra paciente lo ubica en un lugar horrible, digamos, ¿no? Esto de ser paciente pareciera que tiene una connotación ideológica en el sentido de que siempre está En la dependencia del médico. Con la enfermedad, relacionado con la enfermedad, y además también genera subjetividad respecto del estigma de ser un eterno paciente, pues es un paciente crónico donde toda tu vida vas a tener que... No, ser es esto, la nueva ley nos está diciendo, somos sujetos de derechos. ¿Se entiende? Bien. Bueno, voy a sacar el pizarrón. Esto se los quería ordenar porque a veces por ahí
pero me interesa que sepan que por ahí, ponele, una terapista ocupacional también podría estar trabajando en esto de lo que les decía ya a ustedes, una revista como Hecho en Buenos Aires que tiene que ver con una reinserción sociolaboral, o en una cooperativa de trabajo. Una cooperativa de gente que, por ejemplo, el año pasado pusimos los dispositivos de una cooperativa trans, que tenía que ver con la reinserción laboral de un grupo vulnerable, ¿se entiende? No son pacientes. Entonces, la intervención del terapista ocupacional en ese dispositivo tiene que ver no con un proceso terapéutico, sino con un proceso de empoderamiento del sujeto, ¿sí? Donde a partir de sus habilidades, sus destrezas, sus deseos y sus necesidades, se inserta en un proyecto laboral. ¿Se entiende? A la única que veo acá es a Violeta. Violeta, haceme así. Que no veo a otros, por eso me quiero ir del pizarrón. Sí, se entiende. Bien. Bien, ahí veo más. Entonces, los dispositivos no siempre, o sea, si yo estoy trabajando en la revista Hecho en Buenos Aires, soy una terapista ocupacional, pero que voy a estar en un momento que tiene que ver con la reinserción laboral de un sujeto, que seguramente es vulnerado porque no tiene trabajo, por la condición, o porque es discapacitado, o porque salió de una cárcel, ¿sí? Y se tiene que reinsertar. O sea, son todos los sujetos que pueden llegar, pero no están en calidad de pacientes. Entonces, cuando nosotros hablamos de proceso terapéutico, hablamos de la clínica, ¿sí? No de la clínica como institución, sino de la clínica en términos generales, en la clínica de cuadros nosográficos que seguramente aquellos que estén cursando, ¿cómo se llama? Psiquiatría clínica, están viendo los cuadros nosográficos que implica el trabajo con la clínica. Entonces, digo todo esto un poco estimulada por Lautaro, que de alguna manera planteó esto de los ámbitos laborales, digamos, y en todos estos, les podría decir, por ejemplo, con personas mayores, por ejemplo, las personas mayores, ¿son pacientes? No, son personas mayores. Entonces, puede ser que la terapista ocupacional esté trabajando en un programa sociopreventivo de PAMI en un taller de estimulación cognitiva. ¿Se entiende? Pero no es un paciente, vienen a un taller. O otro tipo de intervención específica nuestra podría ser alguna intervención familiar. Bueno, me voy a reunir con la familia porque voy a dar algunas indicaciones que en la casa tienen que estar planteadas. ¿Sí? O voy a hacer atención domiciliaria, que ahí vamos a trabajar también porque es un importante trabajo de salida laboral del terapista ocupacional, y es súper interesante porque uno se va a meter en la casa del paciente, no es la institución. ¿Sí? Uno a veces está resguardado por la institución, uno se mete en la casa. Y uno dice, si tomamos los conceptos de Pichon Rivière, dice, bueno, la persona con padecimiento psíquico muchas veces es el resultado de una familia patológica. Entonces es el terapista que va a ir y que va a tener que armar un encuadre y va a decir, bueno, ¿cómo armo mi estrategia terapéutica el tiempo que estoy acá trabajando con el paciente? Digo paciente con padecimiento psíquico, pero bueno, ustedes van a tener la posibilidad también de trabajar en atención domiciliaria, en rehabilitación física, también. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Perdón, profe, cuando ingresás a un hogar, encontrarle la vuelta de cómo funciona el hogar y ver en dónde funciona y cómo hacerle ver a esos integrantes que eso no funciona y cómo mejorárselo y no cambiárselo de una, porque también es su familia, ¿no? Es su mundo, es su entorno. Bueno, pero uno va como un especialista o como un terapeuta a dar indicaciones en la familia.
Por ejemplo, si tenemos una persona mayor que vive con su familia y empieza a tener Alzheimer, ¿cuáles son las indicaciones del terapista ocupacional para mantenerlo orientado? ¿Qué cosas tener que prevenir? ¿Cuál va a ser, por ejemplo, una intervención específica podría ser del terapista ocupacional? Un apoyo ambiental, decir, bueno, acá hay que levantar la alfombrita porque se va a tropezar, hay que prevenir caídas, ¿cómo podemos hacer para que sepa qué día es hoy? ¿Se entiende lo que digo? Y eso pasa conociendo el ambiente y el entorno de esa persona, porque la terapista va a la casa en este dispositivo. Entonces también vamos a tener que aprender, yo voy a ver si la clase próxima, que me gustaría traer a una amiga y compañera que es especialista en familia, para darle la clase de familia, digamos, ¿no? Porque, bueno, es todo un tema y que es sumamente importante, porque, bueno, uno a veces subestima estos temas porque dice, bueno, familia pareciera como todos tenemos familia, ¿viste? Todos tenemos un capítulo de la materia. Digo, bueno, ¿qué es una construcción familiar? ¿Qué pasa con las cuestiones patológicas? Saber dónde me meto, cómo intervenir. Es parte de la intervención del terapista ocupacional. Sí. Mira, lo que pasa es que es esto, fíjense que nuestra materia lo que sirve es para que ustedes empiecen a hilar, digamos. Ustedes ya en medios vieron un montón de medios, les abrieron, digamos, una perspectiva sobre los medios terapéuticos. Muchas veces la intervención específica tiene que ver con que vos estás con el paciente y está abúlico, lo vamos a ver, pero bueno, te quiero dar una respuesta. Está abúlico, le dieron el alta, pero está en la casa, la familia se queja, no hace nada, qué sé yo, bueno, entonces a lo mejor el terapista ocupacional hace una intervención y dice, bueno, vamos a buscar un acompañante terapéutico. O vamos a ver la posibilidad de que se inserte, por ejemplo, en un gimnasio, o que se inserte en un grupo porque le gusta aprender batería. A lo mejor esa intervención específica tiene que ver con la característica propia de ese sujeto determinado por estos componentes, pero también con estas habilidades, con familias que no han sabido estimular, que no ven, porque claro, están tan involucrados con el tema, y uno a veces desde afuera dice, no, va por acá, es que termine el secundario. Entonces, bueno, el terapista ocupacional hace esa intervención, que no tiene que ver con que es la terapista ocupacional la que le va a enseñar, no, pero le va a decir, bueno, vamos a empezar a hacer lo posible para que puedas levantarte en un determinado horario, que puedas concurrir con este grupo, es trabajar un poco con la escuela para que lo recibe. Esto muchas veces lo hacemos con los niños, también lo tenemos que hacer con los adultos. ¿Se entiende, Sofía? O por ejemplo una intervención específica que no tiene que ver con estar en un grupo ni estar en el consultorio, decir, bueno, ¿tenés bicicleta? Sí, siempre andaba en bicicleta. Bueno, a partir de ahora, digo, vamos, ¿por qué no agarrar la bicicleta? Y a lo mejor en lugar de la sesión, es poner al día la bicicleta para que pueda ir a dar una vuelta en bicicleta. Son estas pequeñas cosas que configuran, que parecen pavadas, pero que uno tampoco las puede delegar en la familia. ¿Sí? Entonces, decir, bueno, vamos a... les comento por ahí cosas en las que he intervenido. Mañana voy a tu casa, te pone en el garage o sacás a la vereda la bicicleta. ¿Qué le falta a la bicicleta? Entonces la bicicleta está destroncada, ¿viste? Hecha pelota. Entonces voy a decir, ¿qué le falta a la bicicleta? Así, ¿qué le faltaría para que ande? Y las gomas. Entonces, bueno, ¿dónde hay una gomería? Todo esto que parece, y uno dice,
Y lo tengo que hacer yo, no lo puedo decir. No, lo tenés que hacer. ¿Sabés por qué? Porque el padre va a decir, bueno, pero yo se la llevo, se la inflo y se la traigo. Y estamos hablando de una persona que estamos atendiendo de 27 años. No, porque parte de esta autonomía, de esta emancipación, de lo que queremos hacer, es que el sujeto se empodere y empiece a hacer lo que tiene que hacer. Y estoy hablando de patologías como podría ser estas intervenciones, que son específicas, pero porque tienen que ver con esto, con el gusto del sujeto. O le gustaba ir a tomar mate a la playa y nunca iba. No tiene mate, no tiene termo, no tiene malla, ¿entendés? Porque uno se involucra y dice, bueno, pero para ir bueno, vamos a la playa. Bueno, y vos te encontrás con que la enfermedad atravesó tanto a este sujeto, pero también al sujeto y a la familia, y no, malla no tiene, y bueno, tiene que se lleve no, tiene que ir con su malla. Es como cuando nosotros organizábamos en la clínica psiquiátrica, en el verano hacíamos movidas con micro para ir a la playa, imagínense. Nos íbamos a un médano, siempre me acuerdo de un médano que fue terrible, pero estábamos 2 semanas preparando adentro de la clínica la indumentaria, porque nadie tenía ropa de playa, porque estaban mucho tiempo internados, porque ya decir, bueno, el trabajo de terapia ocupacional era decir, dentro de 2 semanas vamos a ir a hacer un picnic a la playa. Entonces era, pero yo con campera no puedo ir, pero no tengo esto, ¿no? Entonces empezar a buscar, el que tenía familia, el que no tenía, ir a la ropería, buscar o una remera, una cuestión adecuada con lo que vas a hacer. Esto es una intervención específica. Por ejemplo, íbamos a un museo, y bueno, pero no podés ir con el buzo chorreado de mate, que se te cayó la yerba, la intervención de la ABD en el proceso de cómo te preparás para ir a determinado lugar. ¿Se entiende lo que digo? En estas pequeñas cosas, uno hace intervenciones en relación con las actividades de la vida diaria. ¿Sí? Por ejemplo. Y que como dijiste, la familia está tan atravesada, igual que la persona que tenga la patología, que no logra distanciarse de eso y no ve estas cosas cotidianas. Exacto. De hacerle llegar, Yo me acuerdo que había lamentablemente no se ve. Me acuerdo de una paciente que iba a ver a la casa, ¿no? Entonces tenía 16, 17 años, era una esquizofrenia, y entonces cuando me la presentan y qué sé yo, bueno, hacemos toda la entrevista y qué sé yo, y ella pasaba mucho tiempo en un quincho y tenía una licuadora, y ella le encantaba hacer cremas. Entonces, ¿qué hacía? Llegaba la primavera o daba vueltas por la manzana, cortaba flores, las metía en la licuadora, les ponía shampoo y le decía a la madre que le había hecho shampoo de rosas. Y así hacía menjunjes en frascos que se podrían. Y para la madre era tenerla ocupada, decir, bueno, viste, después tiraba los shampoos o se podrían, pero tenía una colección de shampoos y lo único que hacía esta chica era recortar plantas, meterlas en la licuadora y ponerlas en frascos. Era la forma que tenía esa familia de tenerla ocupada. Entonces, pero a ella le encanta, me decía, como diciendo, no le cambies la actividad. Entonces, no. Entonces decían que está gorda, que lo único que hacía era comer y tomar mate y hacer estos preparados. Entonces, bueno, la primera intervención es, bueno, vamos a ir a caminar. Bueno, ¿tenés zapatillas? No tengo zapatillas. 16 años, y no, porque no había ido al secundario, siempre hacía lo mismo, no necesitaba zapatillas. Entonces el tema era, bueno, tenemos que mirar a fulanita, que no es la loca de los shampoos y de las plantas que se licúan en el quincho. Porque tenía que ver con esta cosa de ocultar, esta familiar, ¿entendés? Entonces no salía, no tenía ropa adecuada. ¿Se entiende lo que digo? Es la intervención. Bueno, a lo mejor te va bien, pero a lo mejor también tanto movimiento en la familia hay que saber hacerlo, porque si no, el que sale expulsado es el profesional, porque le entras a mover tanta estructura a la familia
que ellos estaban chochos porque la tenían en el quincho. Y ahora hay que salir a comprarle unas zapatillas, hay que tener tiempo para ir a caminar, que vaya a hacer las compras, ¿sí? Que maneje el dinero. Imagínate esta madre que la tenía atrás en un quincho. Entonces, hacer esta intervención de a poquito, porque vos sabés que si haces mucho alboroto, la que termina molestando es la terapista ocupacional. Entonces, ¿cómo trabajar para que este proceso sea beneficioso para todos? ¿Se entiende? Sí, sí. Beneficioso para todos y que se logre ese proceso, o que se logre ese cambio, digamos. Que esa persona Claro. modifique algo de lo que uno conoce cuando llega. No, y además porque uno tiene que ser consciente de que cuando uno está trabajando en el domicilio, como trabaja en el consultorio con familias, fíjense, el paciente con enfermedad mental, como decían antiguos autores, decían, viene, por ejemplo, los de la escuela sistémica, viene a dar un equilibrio a la familia. La culpa la tiene el otro, porque es el loco de la familia, el chivo expiatorio. Entonces, el sistema familiar está compensado y se maneja armónicamente en la medida en que hay un loco. Ahora, cuando el loco se recupera y se reintegra, se descompensa el equilibrio familiar. Por eso es importante cuando uno trabaja con familias, y la verdad que todos en algún momento hacemos intervenciones familiares porque las personas no nacen de los repollos. Siempre algún familiar tiene. Profe, se va a cortar en menos de un minuto. Bueno, sí que en realidad esto quería cerrarlo en este tema, no es que tengamos más, si quieren lo dejamos para la próxima. Digo, bueno, podríamos cerrarlo un poquitito más, pero estamos bien también. ¿Les parece? Buenísimo, profe. Bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Chau. Recording stopped.